Muy buenos días chicos, hoy vamos a estar repasando todo lo que hemos desarrollado en el contenido de física. Con esta unidad nosotros prácticamente terminamos la primera etapa y ahora vamos a repasar un poquitito de manera teórica todo lo que hemos desarrollado hasta este punto. Ya hemos desarrollado prácticamente 5 unidades del libro que a nosotros nos concierne estudiar, que es la de Buongiorno. Entonces, en el primer punto nosotros habíamos desarrollado vectores. ¿En qué consisten los vectores? Nosotros tenemos que saber de que para que una función sea vector tiene que tener dos características, dos reglas que tiene que cumplir en sí la función, que debe tener una magnitud escalar como una magnitud vectorial. ¿En qué consiste la magnitud escalar? Consiste de que cada valor, cada número debe tener una unidad de medida. Entonces, si nosotros estamos hablando de un vector, tenemos que estar hablando, por ejemplo, por dar un ejemplo, podemos decir 3 kilómetros por hora, 2 metros, 3 segundos, 2 kilogramos. Entonces, cuando hablamos de vector, sí o sí debe tener una magnitud escalar que nos indica a nosotros la unidad de medida de ese valor numérico. Otro de los puntos es que debe tener una magnitud vectorial. ¿Hacia dónde apunta? Si apunta hacia X, y hacia dónde apunta, si va hacia la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. Entonces, sí o sí, cuando estamos hablando de vectores, debe tener dos características. Debe tener una magnitud escalar, debe tener una unidad de medida, y una magnitud vectorial, hacia dónde apunta o en qué sentido va el vector. Entonces, en particular de eso se trata, y cuando hablamos de vectores siempre nos da vamos a tener las fuerzas resultantes. Ustedes ya saben que es x cuadrado más x más y cuadrado más 2 por x por y. En el caso si tenemos ángulo es por coseno del ángulo, y todo eso va en bajo raíz. Sin embargo, si no tenemos ángulo, ustedes saben que x cuadrado más y cuadrado bajo una raíz, y ya tenemos lo que es la fuerza resultante de un vector. Entonces, cuando estamos hablando de módulo de vectores, estamos hablando también de que todos los valores o los resultados deben ser positivos, porque en algunos casos te van a dar valores negativos, pero cuando hablamos del módulo del vector, estamos hablando de solamente valores positivos. Entonces, para recordarnos nuevamente, cuando hablamos de vector debemos de hablar de que tiene dos condiciones que debe tener. Uno, una magnitud escalar, que son las unidades de medida. Dos, una magnitud vectorial, hacia dónde va apuntado, hacia qué dirección va el vector. Eso es en ramas generales. Entonces, tenemos acá el vector. Otro de los puntos que hemos desarrollado es justamente la cinemática, la ciencia de los movimientos. ¿En qué consiste eso? Muchas veces nosotros queremos saber, o ya hemos escuchado de que llegamos a tal hora en tal ubicación, o nos vamos a 20 kilómetros por hora, o vamos a 30 kilómetros por hora, y queremos saber en cuánto tiempo llegamos. Entonces, la ciencia de la cinemática es justamente la que establece esos datos y da el resultado que nosotros estamos queriendo. Entonces, en la cinemática nosotros estuvimos viendo los movimientos rectilíneos uniformes, movimientos rectilíneos variados. También hemos desarrollado tiro horizontal, tiros verticales, como también hemos hallado otro tipo de movimientos. Entonces, en esta unidad ustedes pudieron verificar en qué momento llegamos teniendo en cuenta la velocidad o la aceleración de un móvil.
o puede ser en dos móviles, en qué momento ellos se encuentran, en qué momento ellos se cruzan. Entonces, con esta ciencia nosotros hemos establecido los movimientos teniendo en cuenta el tiempo y la velocidad. Entonces, son ejercicios también sencillos en donde nos da a nosotros la oportunidad de poder calcular en cuánto tiempo llegamos en un lugar. Un ejemplo vivo de lo que es el estudio de la cinemática es el GPS. El GPS, uno proyecta el espacio, en cuántos kilómetros quiere recorrer, y automáticamente te sale una velocidad promedio que vas a llegar en tu ubicación en media hora, en 20 minutos, en 15 minutos, en 10 minutos. ¿Y qué es lo que hace el software? Utiliza la ciencia de la cinemática para poder establecer y decirte en tanto tiempo vas a llegar. Siempre, claro, siempre hay una variable, o sea, no es una ciencia exacta cuando se tienen en condiciones variadas. Pero si teóricamente, vamos a suponer que teóricamente salimos de acá y a una velocidad constante nos vamos a un lugar sin ningún tipo de obstáculo, vamos a llegar a la hora establecida que nos dice o nos indica la fórmula de cinemática. Entonces, otro de los puntos que hemos desarrollado aparte de los vectores fueron la cinemática, y con eso ustedes pudieron observar, pudieron verificar en cuánto tiempo le llegaría a estar en un lugar teniendo en cuenta diferentes tipos de variables. Otro de los puntos que hemos desarrollado también y muy interesante es el estudio de la termodinámica. En este punto ustedes pudieron ver, estudiamos la primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, en qué consistía eso en la primera ley de la termodinámica. Consistía en el principio de la conservación de la energía. Ahí ustedes pudieron ver cómo actuaban los gases en condiciones normales de presión y temperatura, o cómo actuaban los gases, la presión, la temperatura, de acuerdo a una característica isotérmica, isobárica, isocórica. Todo eso dependía si era una presión constante o una temperatura constante, o si variaba en sí alguna de estas propiedades. Entonces, en ese estudio ustedes verificaron cómo actuaban los gases o la presión o la temperatura, cómo actuaba el cuerpo de acuerdo a diferentes tipos de características que se presentaban en el ambiente. Cuando estamos hablando de condiciones normales de presión y temperatura, estuvimos hablando de una atmósfera de presión, estuvimos hablando de elementos que se mantenían constantes, teniendo en cuenta de que estábamos hablando de una condición normal de presión y temperatura. Pero también ustedes estuvieron desarrollando ejercicios en donde no se tenía esa presión normal de presión y temperatura, y en donde ocurría otros tipos de movimientos, pero de todas formas igual pudieron identificar si era una característica isotérmica, isobárica, isocórica en sus ejercicios. Y luego estuvimos hablando también de la segunda ley de la termodinámica, que consistía en las máquinas de calor. Ahí ya estuvimos hablando de los distintos ciclos de Carnot. Ustedes saben que Carnot fue un científico muy joven, que a los 18 años él estableció un sistema de trabajo que hasta hoy en día teóricamente es la más exacta posible en los estudios de las presiones o la temperatura, el rendimiento de calor que tiene una máquina. Entonces, en la segunda parte de la termodinámica ustedes pudieron también identificar, pudieron observar qué ocurría cuando yo le daba calor a este cuerpo, a esta máquina, qué ocurría, por qué solamente una máquina o por ejemplo, un motor de vehículo Nantero diésel, por qué tenía el 30% de rendimiento solamente, qué ocurría cuando se le volvía a meter o introducir nuevamente el calor dentro del motor, qué ocurría con ese motor, cuál era el rendimiento después de ese motor.